Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel, coach ontológico y la fundadora de Experimentarnos, y este video va a formar parte del post de esta semana. Así que, y se trata de cómo crear futuro, ¿sí? Que lo habíamos elegido todo en Instagram, que quedara para hoy. Antes que nada quiero decir que el título está incompleto, porque no se trata solo de cómo crear futuro, sino de cómo crear futuro conscientemente. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque estamos creando futuro todo el tiempo en función a quién estamos siendo en este momento y a qué cosas nos permitimos y a qué cosas no nos permitimos o a qué cosas nos salen y a cuáles no. O sea, ya sea que lo haga desde la conciencia o ya sea que lo haga desde lo que me sale, estoy creando futuro con quien estoy siendo en este momento, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo para que sea bien claro. Imagínate que viene un compañero de trabajo y te pide que lo ayudes con algo, ¿sí? O te quiere delegar una tarea de él y vos no la querés hacer porque no tenés tiempo o porque no querés directamente o porque no la querés hacer. Y no le podés decir que no, o sea, si en este momento no le decís que no, tu futuro va a quedar comprometido a hacer algo que no querés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Con lo que vos estás haciendo y las decisiones que vos estás tomando en este momento, estás creando futuro. Entonces, lo que vamos a hablar en este video es de cómo crear un futuro desde la conciencia, conscientemente, algo que yo quiera para mí, ¿sí? Y no desde la inercia con la que vengo de lo que puedo y lo que no puedo, ¿sí? Entonces, en esta creación de futuro, lo primero que vamos a hablar es de que todas las cosas se crean dos veces. Así lo dice Covey y voy a usar un ejemplo de Covey para que lo veamos rápido. Pero todas las cosas se crean dos veces. Si te pones a prestar atención, antes de construir una casa, haces un plano. O sea, existe una primera creación. O sea, yo hago un plan, bajo la casa que quiero, un papel, por ahí contrato a un arquitecto para que me ayude, pero ni se me ocurre ir y poner un ladrillo sin haber hecho esa creación. O lo mismo pasa con la cena de esta noche. Si querés hacer milanesas, primero vas a tener que decidir que querés hacer milanesas para hacerlas, ¿sí? Para poder comer milanesas las vas a tener que hacer. Entonces hay una primera creación, o sea, en mi mente o en el plan del futuro, yo tomo una decisión de que quiero hacer determinada cosa y a partir de esa decisión que tomo es que digo, bueno, a ver cómo lo voy a hacer después, ¿sí? Entonces hablemos un poquito más de esta primera creación. ¿Qué es lo que pasa? Es en esta en donde vamos a nosotros tener que ser bien conscientes. El primer paso para crear futuro conscientemente es decidir qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Y es muy importante que esta primera creación, para que en definitiva todos buscamos satisfacción, ¿no es cierto? O sea, todas las cosas que hacemos es para sentirnos felices, para decirlo de alguna manera, o para tener una vida más satisfactoria o lo que sea. Los planes tienen que estar ajustados a quien vos sos en realidad, a lo que viniste a expresar, a lo que querés hacer, ¿sí? Por lo tanto, esta primera creación es muy importante que la hagas desde tu más pura honestidad para con vos mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero para mí? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo no tomo esa decisión de qué es lo que quiero para mí, esa primera creación no es que deja de existir. O sea, yo todo lo que estoy haciendo, el no haberle podido decir que no a mi compañero de trabajo, surge de una primera creación, de qué es de cómo me percibo yo a mí mismo, cuánto me creo que merezco decir que no, o cuán digno me siento. O sea, existe una primera creación que tiene que ver con la percepción de mí mismo o de cómo veo la vida, etcétera, que viene en general de cómo me educaron, de lo que me enseñaron, del país en el que vivo, o sea, del paradigma en el que me estoy moviendo, que genera una primera creación para mí. Vos imagínate, o sea, me educaron para, bueno, crecer, ir a la escuela, terminar el colegio y entrar a la universidad, terminar la carrera, conocer a alguien, casarme, tener hijos, ¿sí? Para decir como un plan social como muy común. Entonces, si yo nunca me senté a pensar si es realmente lo que quiero para mí, si quiero ir a la universidad, si quiero terminar la universidad, si quiero casarme, si quiero tener hijos, ¿no? Es muy probable de que yo esté haciendo un montón de cosas para lograr eso porque nunca me tomé el trabajo de esta primera creación. Y después te encontrás con gente que pudo cumplir con todos los planes que tenía para sí mismos, pero que se sienten totalmente insatisfechos y surge de que la primera creación no les corresponde, no es de ellos, sino que surge bueno, del mandato, de lo que aprendieron o de lo que creen que tienen que ser, ¿sí? Entonces esta primera creación, si te pones a prestar atención, es muy importante que la hagas vos, desde vos mismo, de lo que vos realmente querés expresar, de cuáles son tus fortalezas, de un profundo autoconocimiento, de observarte y desde el corazón, más que de la lógica o de la cabeza, ¿sí? Como decir, che, ¿qué me mueve? ¿Qué me hace feliz? ¿Hacia dónde voy? Esto es ejercer el liderazgo, ¿viste? Que por ahí es un idioma más corporativo, pero estoy decidiendo el qué.
¿qué quiero? Y a través de esta decisión del qué yo estoy liderando mi vida, ¿sí? Entonces el primer paso para una creación consciente es conectarme conmigo para decidir el qué. El segundo paso es decir, bueno, para yo hacer las milanesas, decidí que voy a hacer milanesas esta noche, voy a necesitar recursos. Voy a tener que fijarme si tengo soja en la heladera, yo soy vegetariana, así que las haría de soja, o voy a tener que fijarme si tengo carne, si tengo pan rallado, si tengo huevo, o sea, los ingredientes que necesito para que eso sea posible. ¿Sí? Entonces ya nos movemos del qué, que son las milanesas, para decidir el cómo. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto tiempo necesito para hacerlo? Para poder tener las milanesas en la cena, o para poder tener la construcción de la casa, o para poder terminar la carrera, o para lo que sea que haya decidido en el qué, ¿sí? Entonces, si te pones a ver, ya pasé del liderazgo a la administración. Yo tengo que administrar recursos, ver qué recursos necesito y con qué recursos dispongo, de dónde voy a sacar los otros recursos que me faltan para que ese plan pueda llevarse a cabo, ¿sí? En esta segunda parte, en la del corazón te decía, en la del liderazgo te decía que tenías que usar el corazón, ¿viste? Porque la satisfacción va a venir de ahí, de que vos expreses tu individualidad. La decisión del qué es muy profunda, tiene más que ver con nuestra alma que con lo que pensamos. Y en la decisión del cómo, en cambio, para yo ser más efectivo, tengo que más fijarme en la administración de los recursos, es más pensado. Por lo tanto, así como yo para conectarme con mi corazón lo voy a tener que hacer más desde la soledad e intentando estar lo menos condicionado posible, para la administración va a estar buenísimo que le pregunte a otros cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer la otra, me podés dar una mano, no me podés dar... Entonces voy a necesitar habilidades en esa construcción, ¿no? Estas habilidades que voy a necesitar puede tener que ver con tener determinadas conversaciones, hacer pedidos, hacer ofertas, con ver cómo administro también los recursos físicos, la plata, el tiempo, etc. O sea, estoy en el cómo. Cómo yo doy cada uno de esos pasos para pasar de la creación mental o del ejercicio de liderazgo a la administración para que eso pueda verse en la realidad, ¿sí? Entonces, del qué, después de que decido el qué, decido el cómo. Y hay un tercer pilar en esto de la creación de futuro que a mi manera de entender es fundamental, específicamente porque es el que va a generar el contexto para que todo esto sea posible, que tiene que ver con el estado del ánimo. Nuestro mundo emocional es el espacio desde el que yo obtengo la energía que necesito para moverme, ¿sí? Y además es el que me hace ver a mí cuántas posibilidades tengo o dejo de tener para emprender determinadas acciones y para sostener esas acciones, etc. Por lo tanto, el estado del ánimo es quien me genera el contexto, va a hacer que yo sienta que determinado objetivo me es fácil y fluido conseguirlo y me entusiasma, o me va a hacer que ese camino me sea duro, difícil, que sienta o que no vea posibilidades de avance, ¿sí? Entonces, trabajar el estado de ánimo es fundamental. También para ver, ¿realmente esto es lo que quiero? O sea, digo, ¿cuántas personas no se ponen a hacer la primera creación porque su estado del ánimo no les permite ver que tienen una opción ahí? ¿Sí? Las opciones que yo voy a ver van a depender de ese estado de ánimo, o que no son buenos administrando porque desde la frustración tampoco ven posibilidades para administrarse o para tener determinadas conversaciones. Las acciones van a estar muy alimentadas de cómo me siento en este momento y en qué estado del ánimo estoy. Entonces este sería como el tercer pilar, el que me va a ayudar mucho en la generación de contexto. Si mi proyecto lo consideráramos como una plantita que voy y pongo, que me encanta usar como esta metáfora, sería el estado del ánimo es, yo pongo la semilla en qué tierra, cuánta agua le doy, la pongo al sol o no, o sea, de darme lo que necesito para que ese objetivo me sea posible de alcanzar. En términos de lo que necesita una persona para poder avanzar hacia la vida que quiere para sí mismo y para poder permitirse la satisfacción y todo esto sería, bueno, ¿cómo me trato? ¿Cuál es la calidad de mi conversación privada? ¿Cuánto me motivo? ¿Cuánto me siento merecedor de la vida que quiero? O sea, tiene mucho que ver con eso, con cómo yo me alimento a mí mismo para que esa vida que quiero sea posible. Bueno, básicamente así es como se crea futuro. Primero partimos de la primera creación, de decidir el qué quiero para mí, y esta decisión tiene que surgir desde mi corazón. Es una decisión que está más atada al alma. Si yo lo que voy a conseguir va a ser para obtener satisfacción de verdad, para tener una vida que tenga sentido para mí, que sea significativa, ¿no? Por otro lado, ves el cómo,
cómo yo puedo lograr que esta vida que decidí para mí sea posible. Y entonces en este caso voy a usar más la cabeza y también voy a usar mis habilidades para con otros, mis habilidades de administración, etc. Y después es, bueno, ¿en qué contexto? ¿Qué camino me voy a brindar para mí? ¿Cómo va a ser el traspaso de un punto a otro punto? ¿Sí? Yo ahora estoy hablando en general como, bueno, cómo crear el futuro de tu vida en general, pero podrías hacerlo para cualquier dominio. O sea, podrías decir, bueno, ¿cómo creo un puesto de trabajo que me guste? Y aplicar los 3 pasos. O cómo creo una relación armoniosa en mi familia y aplicar los 3 pasos. O cómo me hago un millonario, no sé, y aplicar los 3 pasos. O sea, la idea es así, que entiendas de que todas las cosas se crean 2 veces, que la primera creación se hace desde el corazón y eso es ejercer el liderazgo, que la segunda creación se hace desde la administración, desde el cómo, de qué recursos necesito y cómo tengo que manejar esos recursos para ser efectivo, de qué otras personas necesito, qué habilidades voy a tener que incorporar a mi vida. Y el tercer pilar tiene que ver con la generación de contexto, cómo me voy a alimentar, cómo me voy a cuidar, cómo me voy a sentir en el camino de que este futuro sea real, ¿sí? Bueno, yo tengo un programa que se llama Experiencia 40 días, donde trabajamos robustamente sobre todo este proceso, ¿sí? No solamente de, bueno, de cómo te percibís a vos mismo y de cómo hacer para cambiar ese nivel de percepción en el caso de que te veas como mucho más pequeño de lo que sos, y trabajamos sobre desarrollar las habilidades conversacionales necesarias. También trabajamos sobre esto de definir qué es lo que nos gustaría y qué queremos, y después tiene todo un pilar completo que acompaña todo el programa para que pongas en práctica actividades que te eleven el estado del ánimo. Así que si querés participar de la próxima edición, que va a ser muy pronto, te voy a dejar el enlace por acá abajo para que lo mires en detalle. Pero mientras tanto podés ir aplicando cada una de estas cosas. El qué quiero, el cómo lo voy a hacer y qué contexto me voy a generar para que ese camino sea fácil, divertido, disfrutable o como sea que te gustaría que sea. Muchas gracias por estar ahí. Si te gustó este video, no sé, podés suscribirte al canal de YouTube o podés suscribirte a mi blog para que te lleguen todas las semanas los recursos nuevos que vamos creando, y nos vemos la semana próxima. Un beso. Chao.